el equilibrio en el sector externo, referida a la afirmación mía, y quisiera precisarla, porque aparentemente no la hice en términos estrictamente claros. Se refería a que cuando un país en desarrollo como el nuestro, que tiene una balanza de pagos con déficit en su cuenta corriente, lo que tiene que buscar es que por cada dólar de intereses que tiene que pagar por los recursos recibidos, debería generar $1 adicional de exportaciones, porque el crédito externo es malo en el sentido de financiamiento, por el costo que representa. Pero no todo crédito externo, o no por ser crédito externo, es una mala política. El crédito externo bien canalizado puede ser y puede dar resultados mucho más favorables a un país. De tal forma que la selectividad del crédito externo y el uso de recursos externos va a ser una necesidad de hoy y del futuro mediano de todos los países en desarrollo. Pero es la generación propia de producción adicional que le permita financiar el costo de ese endeudamiento externo, el que le podrá mantener en una balanza de pagos de mayor o mejor equilibrio de la que tiene en un momento determinado. No me refería a los términos de intercambio. Términos de intercambio o relación que en el caso ecuatoriano, aunque parezca también una paradoja, son favorables para nuestro país, porque el crecimiento de los precios del petróleo ha sido proporcionalmente superior al crecimiento de los precios de los productos que nosotros importamos. Y ese sí es un caso de excepción en la historia económica ecuatoriana. Pero no sabemos qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Y lo que tenemos nosotros es que esforzarnos por dar una estrategia de crecimiento interna que nos permita a nosotros ser menos dependientes, menos, yo diría, frágiles en el sector externo, porque de otra manera nuestro proceso productivo puede sufrir problemas mucho más profundos. En primer lugar, si estamos nosotros tratando de atraer capital extranjero y tecnología en la industria petrolera, mal podemos hablar de nacionalizar la única empresa que queda. Pachano es responsable de operar para el gobierno del Ecuador el 65% de las exportaciones. Segundo, yo no sé de dónde saca usted la cifra de 1.500 millones de sucres de ganancia al año de Texaco. Le quisiera informar, y que me corrija el economista Pachano si no es esta, porque todos los fondos de exportación se depositan en la cuenta del Banco Central, que si usted tiene el 87.31% de impuesto a la renta, el 18.5% de regalía, todo esto sumado significa que el gobierno ecuatoriano recibe el 92% del precio bruto exportado basado en los precios de exportación de CEPE. En consecuencia, no se puede hablar de subfacturación o sobrefacturación en las exportaciones de crudo. Y en tercer lugar, la dependencia en Texaco no la conozco. Lo único que sé es que el gobierno del Ecuador, a través de CEPE o del Ministerio de Recursos Naturales, ejercen un total control sobre lo que significan las operaciones petroleras en el país. La empresa que yo gerencio, le garantizo a usted, tiene todos los controles permanentes, y créanme usted que son permanentes respecto a la gente que Texaco hace lo que le da la gana y el país es totalmente fuera de lugar. ¿Contéstese su pregunta? Creo que ya se la contesté. La razón es, si estamos tratando de atraer tecnología, si no estamos listos para eso. Por favor. Respecto a los problemas económicos, no los entiendo. Pero yo creo que su pregunta se la hace a la persona equivocada. Yo produzco o ayudo a producir. ¿En qué maneja o en qué invierte esos fondos? Es decisión del Estado ecuatoriano, no mía. Ni conozco en qué se va a hacer ni por qué se va a hacer. Lo que sí sé es que estamos haciendo lo imposible por entregarle al país la mayor producción de crudo dentro de los límites técnicos y respetando las leyes ecuatorianas. En los fondos generados por la exportación petrolera no me compete a mí contestar. Yo creo preguntarle a un funcionario de gobierno, no a mí. El apunte, porque realmente que definió mejor uno de los aspectos de la generadores de la confianza, que es evidentemente la jerarquización de la autoridad y del poder público. Es decir, el momento en que la autoridad merece la confianza de las partes, en que puede actuar, como usted muy bien dijo,
de mediador, de árbitro, ese instante la confianza se genera. Porque si es que se sospecha del árbitro, como ocurre pues en nuestra diversión dominical, el partido se arruina y comienzan a caer botellas y todo lo necesario sobre el árbitro, que es lo que está pasando un poco en el Ecuador en este momento. Este es definitivamente el factor, o uno de los factores, o de los modos de actuar de la autoridad. Una autoridad que esté por encima del conflicto lógico de intereses. Porque tiene que haber conflicto de intereses entre el trabajador y el patrono, evidentemente, pero hay que estar segura de que la decisión será la justa, la que convenga no solo a los intereses de las partes, sino a los intereses de la colectividad. Claro que es una aspiración un poco teórica, pero todas las aspiraciones lo son. Esta es maneras como yo entiendo una administración de corte de tipo liberal, que no es el mantener situaciones de injusticia o agravarlas. La elevación de salarios no es un modo de hacer justicia si es que no responde a otros factores complementarios como el aumento de productividad, etcétera, etcétera. Este manejo serio de la autoridad es el que genera confianza. Coincido totalmente con usted. Aquí se ha planteado por decisión que el país está viviendo una crisis. Y para superar esta crisis es necesario que se hagan una serie de sacrificios por los sectores económicos. Yo quisiera preguntarle al doctor Peñalera si el problema de la confianza o de la falta de confianza no está siendo generada precisamente por los grupos más altos de la actividad privada antes que por el propio gobierno. Me sería imposible realmente referirme al fundamento de la pregunta, o sea, la segunda parte, lo del proyecto de plusvalía, porque es un problema demasiado amplio de discutir. El señor economista Ruales lo sabe, él es economista, yo soy abogado, y ese es un proyecto de ley, y por eso hay que analizarla no con mentalidad de aritmética ni de economista. Los problemas que el proyecto ese plantea son jurídico y administrativo. Es un proyecto que todo entiende que es pernicioso para el normal desenvolvimiento de las actividades transaccionales de la propiedad inmobiliaria. Y es así porque el proyecto se añade a un sistema totalmente anárquico, que alguna vez un columnista, el doctor Enrique Echeverría, lo describió, indicando todos los pasos y todas las molestias que una persona tiene que pasear para llegar a vender una propiedad. Como en todo, porque el enredijo burocrático ha llevado a ese extremo de que es imposible actuar ni hacer nada, porque todo es lento, todo es entrabado, todo es difícil. Esto muy apretadamente. Ahora, sobre la primera parte, me parece que la reacción de las cámaras, de los individuos, etcétera, es una reacción defensiva. Como es defensiva la reacción de los trabajadores, porque no son solo las cámaras las que protestan. Los trabajadores le echaron a perder los faros de mi auto hace poco, en una manifestación muy justa, porque era una cuestión de indignación frente al cambio de los costos de vida. Y si es que conversáramos o dejáramos que la gente se exprese, que toda la gente se exprese, caramba, el clima de desconfianza y de incertidumbre sería terrible. Creo que Abelardo lo dijo con esa concepción muy seria del asunto que él tiene. Es un problema de todos, ya a estas alturas. Lo que podemos señalar es quién comenzó el boche o quién comenzó el problema. Pero a estas alturas todos estamos contribuyendo en una medida o en otra a crear o a ampliar o a dinamizar la desconfianza. Es probable que quienes expresan con la libertad con que lo hago yo y con la causticidad con que lo hago yo estén también contribuyendo a ese fin. En todo caso, no es esa mi deseo ni mi voluntad, como probablemente no es ni la de los trabajadores ni la de los patronos. Vamos a admitir 5 personas. Respecto de lo que me corresponde, perdón, sí, estaba pensando en otra cosa. Yo recuerdo, no sé si fue este año, que se produjo esa invasión, tal vez la más escandalosa acá en la sierra, porque acá el asunto ha sido menos intenso, de la hacienda de la Fundación Herman, acá en Machachi. Creo que fue este año. Le podría citar ese caso, ejemplo de una invasión a todas luces injusta, absurda y negativa
para los intereses nacionales. Podría decirle que hace poco, hace 2 días, acabo de leer un anuncio de los propietarios de una hacienda, la hacienda Yin Yin, protestando porque se están anunciando para la Feria Taurina la ganadería Yin Yin a nombre de los invasores, lo que significa que la hacienda sigue invadida, haya sido una invasión producida este año. Y ahí están, la una se consumó y la otra sigue allí. En la costa el asunto es, pues, ya ha llegado a degenerar a tal manera que hay invasiones sobre los invasores, ya se invaden y se subinvaden constantemente, a tal punto que es virtual una inversión seria en la zona de la costa. No digo que este gobierno sea el culpable, los militares no fueron capaces de imponer su autoridad o a lo mejor lo hicieron a propósito. De manera que es un problema grave, y es un problema grave porque en definitiva elimina la posibilidad elemental de incremento de la producción agrícola. Hay una tesis que yo comparto, la tesis nueva de que la tierra no es la de quien la trabaja, sino de quien la trabaja eficientemente, porque el trabajo de la tierra es una obligación del propietario en vista de que debe producir alimentos, y alimento es el drama de la humanidad, hoy y mañana. Respecto a la pregunta de selectividad del crédito externo, yo le diría que como política tiene que ser una política muy estricta, en donde tanto el sector público como el sector privado utilice recursos externos exclusivamente en aquellos proyectos o áreas que vayan luego a tener una rentabilidad económica, social y financiera conveniente para nuestro país. Porque el problema del endeudamiento externo del país no es solo exclusivo del sector público, es también del sector privado. Porque en ambos sectores se dieron distorsiones muy serias de utilización del crédito externo. Así como el sector público contrató crédito externo para proyectos de baja prioridad nacional e inclusive para financiamientos de carácter presupuestario, en el sector privado, por ejemplo, se contrataron crédito externo para la compra de departamentos u oficinas en el país. Es decir, estábamos haciendo un uso totalmente inadecuado a nivel nacional del crédito externo, y hay que racionalizar en los dos sectores, tanto en el sector público como en el sector privado. Desde el año 1978, el país viene contratando créditos de corto plazo en el sector público. En el año 78 es en donde empieza este endeudamiento de corto plazo del país en el sector público. Y el sector privado tiene todo su endeudamiento externo en corto plazo. Es decir, la forma de endeudarse y de obtener recursos en esos términos es tan grave en el un sector como en el otro. Porque hoy que el mercado financiero internacional ha cambiado su conducta, nos vemos enfrentados a problemas en el sector público y también a problemas en el sector privado. Porque la debilidad de la estructura de financiamiento externo está en las dos partes. O sea, hay que resolver los dos problemas, el del sector público y el del sector privado. Y hay que buscarle fórmulas para que en el futuro no vuelva a ocurrir lo mismo. Es muy escaso el crédito de largo y de mediano plazo en el sector privado. Es muy abundante el crédito de corto plazo en el sector privado. Igual en el sector público hay una buena porción de crédito de corto plazo, que nace desde el año 1978, y eso se puede ver a través de los registros oficiales, cuando una de las firmas intermediarias o uno de los llamados bancos de inversión vino acá al país y empezó a otorgar créditos para fines de distinta naturaleza. De tal manera que la problemática está ahí a nivel nacional y hay que buscar una selectividad. En cuanto al caso específico de la Plaza de la República, del tiempo en que yo le puedo hablar, no recuerdo que se haya aprobado un crédito externo para la Plaza de la República. Yo creo que es un proyecto que puede ser mirado desde dos ángulos. Desde un ángulo estrictamente político, al cual no me voy a referir, pero que es una, llamémosle así, una especie de proyecto político de la ciudad de Quito que tiene una necesidad de tener un centro cultural y de esparcimiento, que desde el punto de vista económico puede tener una concepción diferente. Pero le podría yo casi de manera categórica indicar que la Plaza de la República en este momento no tiene financiamiento externo. El economista Pachano no hablaba en la exposición del fenómeno de la firma transnacional. Una pregunta para el doctor Peña. Sí, yo creo que el problema de las transnacionales es un problema muy complejo como para poderlo contestar en 1 o 2 minutos. Pero sí le podría decir yo que una es la problemática de las transnacionales y otra es la problemática de la política monetaria. Las transnacionales no tienen
casi nada que ver con la asignación de recursos, con la cantidad de recursos que tengan en términos de moneda nacional. Esa es, yo diría, una atribución y una responsabilidad que tiene, en este caso, la Junta Monetaria. También le quisiera indicar que sobre cuál sería el criterio del Banco Central respecto a las transnacionales. Yo creo que, objetivamente mirando, si bien se le ha dado un término despectivo a las compañías llamadas transnacionales, hay que, como país, saber seleccionar con la suficiente claridad cuáles son los sectores en los cuales no tenemos recursos propios para desarrollarlos y que requerimos el aporte del capital extranjero. Debemos ser muy claros. El país hoy se está lamentando de una situación crítica en su balanza de pagos. No tiene inversión extranjera. Son 10 años que no ha tenido inversión extranjera. Y 10 años que ha aplicado una política muy estricta de la decisión 24 del Grupo Andino, mientras nuestros consocios han sido muy flexibles en ese tratamiento. La transnacional es buena en tanto y en cuanto los intereses del país y los intereses que representa empresa se conjuguen en una negociación que tiene que buscársela dentro de un marco adecuado de política. Uno mismo no se puede hacer una pregunta, señor. La doctrina de la seguridad nacional es estar a la moda, es decir, ser de izquierda. Y que estar a favor de eso es síntoma de estar a la derecha. Por favor, le vamos a dejar el papel del moderador al moderador. Sí, yo creo que su pregunta no es muy seria, que digamos, pero le estoy tratando de responder con alguna ligereza. Digo que parece que está de moda el clasificar a las gentes en relación con su reacción sobre determinadas cuestiones. Y si es que yo tuviera interés en ser simpático, progresista, agradable, yo le diría que estoy en contra de la doctrina de la seguridad nacional y que la libertad, etcétera, etcétera. Pero no puedo olvidar un hecho que usted también lo recuerda, lo que aconteció en el Ecuador en el mes de enero del año pasado. ¿Qué relación había o qué relación hay entre desarrollo y seguridad? Yo creo que pocos lo entendían hasta que ocurrió ese incidente. Ese incidente, que fue un incidente contra la seguridad nacional, determinó en enorme medida, como aquí se ha analizado con acierto, en enorme medida la frustración de alguna perspectiva de desarrollo económico del país, porque lo traumatizó, no solo por lo que se hubo que invertir en la adquisición de material bélico y demás cosas, sino porque destruyó, tengo que volver al asunto de la confianza, ¿no? Destruyó esa sensación de vivir en un estado seguro y automáticamente se incentivó, se estimuló la fuga de capitales y la pérdida de visión segura para el desarrollo del país. De modo que la relación entre seguridad y desarrollo es íntima, absolutamente íntima. A tal extremo lo es, que en los países de economía centralmente planificada, o llamados socialistas, o de tipo soviético, la seguridad es el objetivo fundamental, a tal extremo que atentar contra ella se paga con la muerte, y que atentar contra ella es todo, es hablar, es discutir, etcétera, porque se tiene la sensación de que la seguridad del Estado es el valor supremo. Esto es propio de un sistema totalitario. De manera que en el sistema totalitario e incluso en los sistemas de tipo liberal, la relación entre seguridad y desarrollo es íntima. Yo creo que un país debe tener una doctrina o un criterio, no sé si se cabe llamar de doctrina, un criterio y un sistema de seguridad nacional. Mecanismos de carácter legal y administrativo que garanticen la seguridad nacional. Y tiene que tener mecanismos de carácter bélico también, porque de lo contrario, pues, no puede subsistir. Creo que sí ha sido algo seria mi respuesta. Debido a ese tipo de política, no va a afectar lo sustancial. ¿Qué cree usted sobre, por ejemplo, una afectación a la estructura actual de la sociedad de los medios de producción? Porque se ha hablado aquí mucho de confianza, pero parece que la confianza está orientada simplemente a quienes son los dueños de los medios de producción. Pero quienes no poseen el capital o la tierra, sino solamente la fuerza de trabajo, merecen despertar o inspirar confianza de la política económica
a través de una medida como la que estoy proponiendo, incursionar en reformar la estructura de la propiedad de los medios de producción estratificada actualmente. El tema es, al igual que la pregunta anterior, un tema muy largo para desarrollarlo. Sin embargo, quisiera yo hacer algunas reflexiones sobre el por qué estoy yo, de una manera reiterada, insistiendo en la necesidad de cambiar nuestra estructura productiva hacia una que sea mucho más, no solo equilibrada en términos intersectoriales, sino que sea una combinación de factores que permita un uso más intenso de aquel factor que nos es abundante en nuestro país, como es el caso de la mano de obra, y que nos tratemos de beneficiar de las habilidades, de las ventajas, de las aptitudes que tenemos nosotros frente al resto de economías que existen en el mundo. Yo creo que un esquema y la necesidad de modificar una estructura productiva de esa naturaleza no implica necesariamente un cambio en el sistema de propiedad. No creo que lleve dentro de sí, de manera necesaria, la estatización de los medios de producción. Ahí no estaríamos hablando de un cambio en la estructura productiva, sino de un cambio del sistema productivo, de un cambio del sistema en general que tiene nuestro país. Y eso yo no lo he estado proponiendo. Yo creo, por ejemplo, que bajo el esquema actual que nosotros tenemos de una economía mixta, con una participación estatal no solo reguladora, sino que interviene en determinado tipo de actividades, bajo este esquema, lo peor que podemos nosotros hacer es encarecer el factor más abundante, sin correlativamente encarecer los otros factores de la producción. Porque ¿qué ocurre? Que teniendo un factor capital escaso y siendo muy barato, estamos propendiendo hacia la formación de una estructura productiva que va en contra del hombre ecuatoriano. Y el caso, por ejemplo, de las industrias ensambladoras es un típico ejemplo de la mala dirección que tiene la estructura económica ecuatoriana. Son empresas de un alto contenido de capital y una pequeñísima absorción de mano de obra. Y si seguimos en esa línea, en el futuro nos vamos a llenar nosotros de empresas de sofisticada tecnología y de muy poca absorción de mano de obra. Cuando lo que nosotros tenemos que buscar es precisamente empresas que utilicen nuestra mano de obra de manera mucho más fuerte de lo que están haciendo en la actualidad. Para ello hay que hacer muchos cambios y para ello hay que discutir muchos temas. Pero si pensamos en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, tenemos que estar conscientes de que hoy hay que empezar a modificar para que tengan posibilidades de empleo cierto en el futuro. Porque no solo el salario actual es importante, sino el salario futuro de los que nos van a suceder a nosotros. Y debemos dejar un ambiente económico mucho más proclive a la absorción de esa mano de obra, para que no ocurra de que después de 20 años de haber trajinado con este esquema productivo, veamos que la economía ecuatoriana tiene anualmente 60, 70 mil personas adicionales que ocupar y solo tiene capacidad de absorber 10, 12, 15 mil personas. De tal manera que el esquema que busca es, por un lado, darle un financiamiento externo adecuado y por el otro lado, darle una estructura productiva que precautele fundamentalmente el empleo. En aras a la hora y a la paciencia de todos los distinguidos asistentes, yo creo en la función del Estado como un regulador de la actividad económica, un regulador de toda la actividad económica, porque esa es la función que dentro de mi concepción le cabe al Estado. No creo en un mini Estado, no creo en un super Estado, creo en un Estado regulador, para que precisamente precautele al consumidor, al hombre común, de lo que pueden ser los excesos de los propietarios de los medios de producción, para que dé un ambiente de competencia a las actividades económicas del país. Y por ejemplo, en este punto es importante desarrollar
brevemente un tema. ¿Cómo puede el Estado dar una protección infinita a determinado tipo de actividades si con ello generamos monopolio? El Estado lo que tiene es que darle una protección adecuada a esa actividad económica para que pueda competir con otras y para que puedan competir con las externas, y con eso seamos eficientes en producción y defendamos al consumidor. De tal forma que ahí está la función del Estado, el gran regulador de la actividad. Un inversor en aquel tipo de sectores en donde la actividad privada no tiene capacidad financiera ni va a tener una rentabilidad financiera adecuada. El ejemplo, generación, por ejemplo, de hidroelectricidad, es evidente. Tiene que participar el Estado ahí, porque no puede el sector privado entrar a desarrollar ese tipo de proyectos. Si me permite, me tomo nada más que 2 minutos. El economista Wilson Duales hizo una pregunta al doctor Peña Herrera, y el doctor Peña Herrera le respondió: mire, yo soy abogado, yo no soy economista. Y sin embargo, de ese reconocimiento, el doctor Peña Herrera dijo un argumento que a mí me parece muy falaz. Yo particularmente me sentiría muy mal si salgo de esta sala y no hago un comentario a eso. El doctor Peña Herrera dijo: los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera. Decir eso es atribuir a los salarios la causa de la inflación. Hay una escuela de pensamiento que así lo sostiene, pero en el caso de nuestro país eso es un argumento falaz. Todo lo contrario, en aquellas épocas en que los salarios han permanecido congelados, es cuanto más inflación hemos vivido en el Ecuador. Entonces, sostener estas corrientes de pensamiento al margen de la realidad es ideologizar a la ciencia, es divorciar a la ciencia de la realidad, es hacer ideología y no economía. La otra cosa, a propósito de la pregunta, el Estado, decía también el doctor Peña Herrera, y ahora lo confirma el economista Pachano, dice: el Estado es un ente regulador. El doctor Peña Herrera un poco más allá dice: el clima de confianza consiste en jerarquizar la autoridad, conformar un Estado que convenga a todas las partes. Pensar en estos términos, caballeros, también es divorciar la teoría de la realidad. El Estado, como todo en la vida, no puede estar ajeno. El Estado no es una cosa y el sector privado es otro. No. El Estado responde a determinadas motivaciones, es influenciado por la lucha social y política. El Estado está fundamentalmente controlado por aquellos que poseen poder. Excesos, tanto en el sector público como en el sector privado. Le doy la más cordial bienvenida, doctor. Gracias, Gonzalo. En este panel se han hecho algunas aseveraciones con las cuales yo comparto plenamente. Primero, hay que hacer una aclaración al pueblo ecuatoriano de que la creación de la deuda no es sino el diferimiento de pagos. Primero, que no se lo ha hecho de su totalidad. Esta renegociación, como acaba de mencionar el señor economista Pachano, alcanza más o menos a un 25-26% por totalidad del endeudamiento. Y por lo tanto, esta no podría decirse que es la solución definitiva al problema económico. Es, como lo acaba de mencionar, una tregua que se está dando al país. Y usted en su presentación mencionó algo que es fundamental. ¿Qué debemos hacer a futuro? Porque yo creo que estamos en el momento de aportar. No solamente debemos ponernos a criticar y analizar lo que hicimos mal, sino ponernos a analizar qué es lo que debemos hacer a futuro. Vea, Gonzalo, yo considero que este no es un fenómeno solamente de orden económico, de orden financiero, de orden técnico. Es un problema global, en el cual juega un papel importantísimo el aspecto político. Y en el aspecto político es justamente donde se han cometido los más graves errores. Porque es a través de ciertas actitudes del gobierno en los cuales el sector privado se ha sentido directamente afectado. Es indispensable devolver la confianza, pero mediante actitudes sinceras. Se habla de que la única solución sería el incremento de la producción agrícola. Y sin embargo, aunque sea como simple cumplimiento de una tesis doctrinaria de partido, se acosa al sector más sensible de la economía nacional, que es el sector de la agricultura,
hacia el agricultor, y se pone a discusión un proyecto de código agrario, el cual no entro a analizar en este programa porque no es el tema, pero que en todo caso ha despertado la inquietud, la preocupación, ha aumentado la desconfianza. Si por un lado, se le pide que se incremente la inversión, mayor dedicación, que la única solución para el país es el aumento de exportaciones del sector agrícola, por otro lado, se le acosa, se le atemoriza, se le sensibiliza, es indudablemente que le pone a la defensiva. El otro aspecto, vea usted lo que sucede con el proyecto de ley del gasto público, del control del gasto público. Un proyecto de ley que debió ser recibido con el beneplácito de todos los ecuatorianos. Pero la forma en la que se hace es la que ha bastardeado algo que podía ser definitivamente una solución o una de las soluciones. Habida cuenta que yo considero que esto no debió motivar más bien el escudarse, el tratar de sacar o evadir responsabilidades, porque todos clamaban por la reducción del gasto público. Y de esto no nos hemos sustraído nadie. El sector público, los políticos, el sector privado. Hay que reducir el gasto público. En el momento en que se dicta por parte del plenario de las comisiones legislativas el proyecto, se produce lo que se produjo. Nadie aparece. Y nadie quiere asumir la responsabilidad. A tal extremo que cuando se discute el proyecto, tengo entendido porque yo no formo parte del plenario de las comisiones legislativas, se contaba con el asesoramiento directo de funcionarios del Ejecutivo, asesores personales del señor Presidente de la República. Alguna de las disposiciones incluso estaba basada en recomendaciones hechas por el Banco Central, aquello del endeudamiento en divisa extranjera. Ha habido el aporte del Ministerio de Industrias, pero el rato en que se expide o se da a conocer o se conoce el proyecto de ley, nadie quiere asumir la responsabilidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Igual que en los otros temas, falta de sinceridad en la elaboración de la ley. En el primer día en que se produjo aquella invasión repudiada por todo el país al recinto legislativo por parte de los empleados públicos, de cierto sector de los empleados públicos, porque ya vemos que se ha formado otro sector en el que están defendiendo a los empleados marginados. Yo me presenté a una reunión de colegas legisladores y manifesté que, si bien es cierto que estaba de acuerdo en alguna de las partes del proyecto, sin embargo estaba en total desacuerdo con la forma en que se había expedido. ¿Cómo es posible, Gonzalo, que una ley en la cual se regulan, se modifican alrededor de 20 leyes, se crean impuestos, se va hacia sectores de la actividad privada, se lo pueda discutir y aprobar en sesiones reservadas? Esto no solamente que violaba disposiciones reglamentarias, sino lo que es más grave, viola el espíritu constitucional. La ley dice es la declaración de la voluntad soberana y el soberano es el pueblo. Al pueblo hay que hacerlo conocer, porque si ese proyecto no tenía entrecuetos, no tenía esquinas, no tenía cuestiones de doble fondo, debió discutirse y darse a conocer en primera para que se hagan las observaciones para segunda, para que opinen los medios, para que los medios conduzcan la opinión pública, que es lo que estamos haciendo hoy día con las reformas constitucionales. Los legisladores lo que hacen es procesar la ley, pero es el pueblo el que tiene que vivir con esas leyes y a él hay que hacerle conocer. Porque en un decreto, en un proyecto de control del gasto público, se dictan disposiciones o se pretende dictar disposiciones de directa afección a la empresa privada. Por ejemplo, se grava con un 5% a las tarjetas de crédito que operan en el Ecuador, impidiendo que otras, o por lo menos sancionando a las que han venido a establecerse en el Ecuador, y permitiendo que a futuro todo el mundo adquiera tarjetas de crédito en el exterior, de tal suerte que los pagos se hacen directamente allá y no se grave con los impuestos. ¿Por qué se pretende que organismos del sector público como el BEDE, por ejemplo, incursionen en el campo de los seguros? ¿Por qué se quiere atentar contra autonomías de los consejos municipales y de los consejos provinciales, que sigo sosteniendo son los únicos del sector público que realmente cumplen con sus obligaciones y van con obra directa? Perdón, Gonzalo, quiero decir con ello, y concluyo en este punto con el antecedente que di, faltó sinceridad. Es decir, si quería hacerse un control del gasto público, que se lo haga,
que se haga comprender, porque está mal comprendido ese proyecto. No es para afectar a los empleados de bajos recursos, de bajos ingresos, sino para aquellos que realmente tienen latisueldos en el Ecuador, que tienen 26 remuneraciones al año, que uno solo de ellos, por decirlo, en el 13º sueldo recibió más de 300.000 sucres porque se considera remuneración no solamente el pago del sueldo, sino todas las bonificaciones, incluyendo estos sobresueldos. Perdone que no lo vamos dije. a su argumento. Puntos que hoy día no existen ya en el mundo. Las corrientes socialistas y las corrientes capitalistas, somos o no somos un país que vive dentro de este sistema. Y dentro de ello actuemos con nuestras propias medidas, con nuestras propias soluciones. No es que nosotros actuemos siempre sobre bases teóricas, el querer cumplir los compromisos y los enunciados Pero políticos. el equipo económico ha estado al margen de todas estas consideraciones políticas. Eso no es verdad. Eso es ¿Por qué? teórico. ¿Por qué, doctor? Eso es teórico, porque definitivamente tienen la sujeción, la relación jerárquica hacia el presidente de la República, del presidente de la República hacia su partido de gobierno y sus propias tesis. Es uno de los principales propulsores de sus principios, de su doctrina. El señor economista Pachano, tengo entendido que es un ciudadano independiente, pero su ubicación, su puesto en el Banco Central, su gerencia en el Banco Central, se lo debe directamente al presidente de la República, tal suerte que no se puede hablar en forma definitiva de independencia. Pero la réplica que tendrá usted preparada, en todo caso, la respuesta que precisa este momento el país es, ¿cuál sería el punto de vista que tiene el gobierno respecto a la refinanciación de la deuda del sector privado? Mire, trataba de ir precisamente para allá en mi exposición anterior. Es decir, hay una gran apertura por parte de nosotros para buscarle alguna fórmula que dé el resultado que todos nosotros estamos buscando, que la deuda externa privada tenga un mecanismo de refinanciamiento bajo dos premisas fundamentales. La una, que tenga unas reglas, llamémoslas así, financieras, que sean conocidas por el sector privado para poder cuantificar sus costos en el futuro. Lo que usted mencionaba, aquella, llamémosle así, expectativa de cuál será el valor del dólar desde aquí a 4 años para pagar un tramo de la deuda externa, constituye realmente un punto importante de solución en el mecanismo de refinanciamiento de la deuda privada. Por otro lado, de que el mecanismo no constituya una nueva fórmula de subsidio que dé el sector público hacia el sector privado. Tenemos que conciliar estos dos en términos internos. Y en términos internacionales, tenemos nosotros que buscar la participación, yo diría, voluntaria de los acreedores, de los bancos internacionales, para poder conseguir el refinanciamiento de la deuda externa privada. El tema no puede ser desarrollado en todo su detalle, en todas sus complejidades. Hay más de 400 bancos acreedores con el sector privado, hay un innúmero de empresas endeudadas que le hacen un panorama diferente de lo que ha sido el refinanciamiento de la deuda externa pública. De tal manera que ahí tenemos que trabajar con mucho más cuidado. Pero siguiendo yo con la exposición que hacía y luego de escucharle al doctor Gallegos sobre yo diría, la coincidencia y desconfianza, sinceridad. Yo lo que diría en este momento, y creo que siendo muy objetivo, es que hay un conjunto de decisiones tomadas por los distintos organismos, llamémoslo Junta Monetaria, Frente Económico, etcétera, que van en auxilio de los sectores productivos y en la búsqueda de soluciones reales a la crisis económica. En realidad, cuando estamos nosotros dentro del plano de la política económica, de las decisiones tomadas, tenemos que hacer un poco abstracción de lo que es la política pura, la política partidista, en donde pueden haber discrepancias de carácter filosófico, doctrinario, con las decisiones que se están tomando. Todo el país ha clamado por reducción del gasto público, y era el ejemplo que mencionaba el doctor Gallegos. Han habido sectores políticos en el país que han dicho que hay cómo reducir hasta el 30% del gasto público, 30%. Con el proyecto de ley que se está revisando en este momento, el gasto público se reducía en menos del 5%. Y ya vimos la reacción de todos los servidores públicos, reacción justa de ellos, porque va en contra de algo que es humano. Han estado percibiendo una remuneración y no pueden reducir esa remuneración. Sin embargo, muchos sectores políticos hablaban de reducir el gasto público en el 30%. La fórmula de decir hay que reducir el gasto público no debe quedarse ahí, sino cómo hacerlo es a donde nosotros tenemos que llegar. Y ahí empiezan las dificultades.
Dice, reduzcan el gasto público manteniendo la inversión pública, porque eso va a generar beneficios futuros. Y cuando excluimos la inversión pública, nos encontramos con que del gasto público el 80% es remuneraciones. Y al topar remuneraciones vamos a hablar de despidos. Cuando se habla, por ejemplo, de que se reduzca significativamente el parque automotor público, se hablan de 40.000 vehículos en el sector público, y se confunde sector público con servicio público, porque 40.000 vehículos hay de servicio público, buses, camiones, taxis y todo eso. Y en el sector público, de acuerdo a una información que nos han proporcionado a la Comisión del Legislativo y del Ejecutivo que está analizando el asunto, son 7.000 vehículos, entre vehículos y equipo pesado, camiones y todo lo que es para, por ejemplo, obras públicas. Al momento en que se dice reduzcamos los vehículos, viene luego el problema, ¿y qué hacemos con los choferes? Porque si vamos a reducir los vehículos, hay que pensar en qué hacer con esa gente. Persona que ha estado trabajando 20 años en el sector público, 10 años en el sector público. Entonces, seamos objetivos y mantengamos las tesis durante todo el tiempo de que una reducción de gasto público implica un elevado costo social y un elevado costo político. De tal forma que en ese proyecto, que el proyecto que se está revisando en el momento actual sobre el gasto público, en donde el Banco Central ha participado, sí, pero ¿en qué ha participado el Banco Central? A mí no me gusta realmente nunca ni lavarme las manos, ni decir en esto no he estado o sí está. El Banco Central ha hecho recomendaciones de política económica, donde hay unos artículos de carácter cambiario, hay unos artículos de carácter monetario, porque son muy importantes. Pensemos en que en una crisis como la que estamos viviendo, el Ejecutivo, y aquí han coincidido mis colegas panelistas, el Ejecutivo no tiene capacidad para poder legislar ante una emergencia nacional. Es decir, no tiene los instrumentos que le permitan salir de una crisis. Y tiene que enviar todos los proyectos a la Cámara. Y en la Cámara hay todo un proceso legislativo natural que demora la toma de las decisiones. En cambio, en la Constitución, por ejemplo, del año 1946, si no me equivoco, el presidente podía declarar estado de emergencia y dictar decretos, leyes de emergencia, y luego responder ante la Cámara o el Congreso de por qué lo hizo. Pero ya empezaba a solucionarse el problema. Hoy no. Hoy hay que usar un instrumental legal muy reducido. Por ejemplo, se habla del endeudamiento externo, se habla de la política cambiaria. Y sin embargo, siendo la Junta Monetaria el organismo ideal para que dé absolutamente todo este tipo de normas, hay un conjunto de leyes que hacen que la función de la Junta Monetaria esté reducida y no constituya lo que debe ser la máxima autoridad cambiaria y monetaria del país. Porque ahí convergen el Ejecutivo, converge el sector privado, converge el sector financiero, y todos en una discusión muy profunda pueden buscar soluciones y tienen los instrumentos para dar soluciones a los problemas. De tal manera que miremos esa coyuntura, miremos las dificultades que se tienen para buscar soluciones. Hay realmente que estar escudriñando y escudriñando las leyes del país para buscar fórmulas de solución a una crisis. Porque si no se dan fórmulas inmediatas de solución, pues se dilata el problema y se agrava la situación. Y aquí que la colaboración de todos es importante. Hacerle mucho más fuerte al Ejecutivo, hacerle más fuerte para que pueda tener los instrumentos adecuados. Yo, por ejemplo, yo creería que el pasarle al Legislativo la posibilidad de fijar techos máximos de endeudamiento externo no me parecería a mí una recomendación personalmente adecuada. Yo lo que creo es que la política de endeudamiento externo debe estar en un solo organismo, porque las circunstancias pueden cambiar. Supongamos que al principiar el año 1983 se cree o se estime que la balanza de pagos va a tener, como lo estimamos nosotros en este momento, va a tener un déficit de 500 millones de dólares. Y vamos a requerir, por lo tanto, crédito externo adicional de por lo menos 500 millones de dólares. Pero que en el transcurso del año, mes de mayo, mes de junio, resulta que los precios del petróleo cayeron en el mercado internacional. Y con ello cayeron las exportaciones. El déficit en la balanza de pagos ya no van a ser 500, probablemente pueden ser 600 o 700 millones. Y hasta que le den el nuevo techo de endeudamiento al Ejecutivo para poder buscar una fórmula de solución, pues puede ser que nosotros estemos en una situación más crítica. Tienen que ser flexibles, las leyes tienen que ser claras,
Las leyes lo que tienen es que responsabilizar a determinada o organismo o función el que pueda trabajar y manejar. Pero no podemos nosotros ponernos en una camisa de fuerza, de la cual va a ser mucho más difícil después salir. De alguna manera, doctor Merlo, debemos darle una respuesta a la empresa privada. Yo insisto en mi inquietud. ¿Tiene la empresa privada alguna opción que plantearle al gobierno nacional para solucionar el grave problema de su endeudamiento externo? Desde luego, señor Rosero. El economista Pachano ha sugerido dos vertientes que deben tomarse en cuenta para efectos del análisis de esta situación. Respecto al primer aspecto, yo pienso que es muy importante introducir una modificación en la regulación 1202. Usted bien lo señalaba. Si en este momento esa regulación solo funciona una vez que el empresario privado haya por su cuenta y riesgo, y agotando todos sus esfuerzos, obtenido un refinanciamiento afuera, el primer pago que tiene que hacerlo, fatalmente o necesariamente tiene que hacerlo con dólares del mercado libre, que en este momento, como bien lo señala Rodrigo, pueden tener una tendencia a la baja, pero de todas maneras tienen un impacto muy duro en el aspecto de empresas. Habíamos sugerido en alguna ocasión, yo personalmente le planteé a Abelardo en alguna reunión, haciendo algún esfuerzo financiero del sector público, debería haber la posibilidad de que suministre divisas, inclusive para este primer... Bueno, y hay muchos otros que lo son. ¿Por qué no pueden ayudar a resolver conjuntamente los problemas? Porque son, yo diría, los dos ejes que tienen que definir la política económica y la política política del país. Yo creo que eso sería un paso positivo. Hay leyes que pueden empujarse en la Cámara, hay leyes que debe aprobar el Ejecutivo, hay reformas que deben hacerse, hay políticas económicas que tienen que hacerse. Pero yo diría que es un momento propicio para que cedan las pasiones a la razón. Y los mayores beneficiarios vamos a ser todos, empresa privada, trabajadores, etcétera, para salir de esta grave enfermedad en la que el primer paso para salir ya ha sido dado, la refinanciación de la deuda. ¿Cuál es el punto de vista que tiene el legislador Camilo Gallegos Domínguez? Sí, este llamado de Rodrigo yo lo encuentro muy centrado. Y por allí empecé yo mi primera intervención. La sinceridad en los comportamientos y en las actitudes. Vea usted que hoy día mismo en la explicación del proyecto que es ya famoso, de la reducción del gasto, del control del gasto público, se insiste en que el parque automotriz que iba a eliminarse era de 40.000 vehículos. No era ese. Yo no estoy defendiendo el proyecto, sino aclarándolo, en la parte que logré entenderlo. Porque como algún político dijo, parece que les dieron tema libre y cada cual escribió lo que quería. Pero se refería únicamente a aquellos vehículos que tiene la administración pública a servicio de los funcionarios públicos. Y limitaba que en los municipios existan 2 vehículos, que en los ministerios tenga el ministro y tenga el subsecretario, pero que no tengan todos. Según cálculos que se manifestó en alguna oportunidad, creo que eran 700, 800 vehículos. Con la simple supresión de los vehículos iba a suprimirse un gran renglón de egresos. A los choferes habrá que reubicar, indudablemente. O lo que es mejor, transformar eso en servicios de trabajo, en vehículos de trabajo. A esos yo creo que no se refería. Estoy de acuerdo, economista Pachano, que toda medida económica tiene su costo social, eso es incuestionable. Pero faltó aclarar que esto no se dirigía al gran sector de empleados públicos, aquellos que tienen recursos limitados, recursos bajos. No se tocaba a los de 8, 9, 10, 12 mil sucres, sino a esa gran cima, a esa gran cúspide dorada. A esa es a la que se dirigía directamente. Por otro lado, muy brevemente, Gonzalo, yo sé lo cruel que es el tiempo de televisión. Yo no creo, señor economista Pachano, que el Ejecutivo no tenga hoy día poder en su accionar. Yo creo que esta Constitución le ha entregado al Ejecutivo más poderes que ninguna otra Constitución. Por ejemplo, el Ejecutivo tiene un veto total, discrecional. Es por ello que en la parte a la que se refería Rodrigo, si bien es cierto que los decretos políticos de elevación de salarios y reducción del tiempo de la jornada de trabajo son originarios de la Cámara, un ente esencialmente político, el presidente de la República tiene el veto total. Yo fui uno de los pocos que al regresar el proyecto se opuso a la reducción de la jornada de trabajo. Creo que fuimos 8 o 9 legisladores, pero no estamos haciendo análisis de tipo personal, estamos haciendo análisis de tipo nacional. Yo no creo, señor economista Pachano, que le falte capacidad al señor presidente de la República en cuanto a las posibilidades constitucionales. Y lo que es más, vea usted lo que acaba de suceder en esta aprobación de la ley que acaba de dictar el plenario de las comisiones legislativas.
en el sentido de que los selectivos le delega, en mi opinión, inconstitucionalmente, que incluso ya ha sido motivo de reclamación ante la Corte Suprema de Justicia, para que el Ejecutivo pueda establecer tributos. Al decir que el Ejecutivo determinará cuáles son los artículos que los considera selectivos, le está dando facultades inconstitucionalmente. Eso tendrá que revisarse tarde o temprano vía Corte Suprema o vía Congreso. Pero el presidente tiene todas las facultades en el aspecto económico. Puede establecer la paridad monetaria, puede establecer el cambio de aranceles, puede hacer una serie de movimientos de orden económico, es decir, que no le falta capacidad. Los proyectos leyes de emergencia de la Constitución del 46, al contrario, previo dictamen de un organismo especializado, una Junta Económica, el presidente de la República podía dictar determinados proyectos de ley que se los consideraba perentorios, porque inmediatamente la legislatura debía ratificarlos o debía anularlos. Es por ello que yo considero que no es tan cierto aquello de que al presidente le falta capacidad legal, capacidad constitucional para hacerlo. Marcelo, ¿qué es lo que está en realidad, y muy brevemente, aconteciendo en las funciones ejecutivo y legislativo para que no podamos trabajar en una fase tan crítica de manera coordinada? Esto que ha sido una invocación desde el inicio mismo de este régimen democrático. Bueno, al margen de comentarios sobre el problema político suscitado con la pugna de poderes desde el comienzo del régimen democrático, yo pienso que hace falta una decisión, pero sobre todo del Ejecutivo, para trabajar en forma dinámica y violenta, diría yo, en este momento en que el país tiene que revisar radicalmente todas sus políticas. Pero una decisión así, violenta. La Cámara, bien ha dicho Camilo, le ha entregado también buenos instrumentos de trabajo. Por ejemplo, esta ley que permite la contratación mediante concesiones para obras viales. Tiene 60 días de plazo para reglamentarla. Pero yo diría, ¿por qué no se la reglamenta en 8 días? Y ya en este momento tendríamos construcción de carreteras, de autopistas, de terminales, de aeropuertos, mediante un sistema muy hábil y muy inteligente para que recursos externos, bienes de capital, se vuelquen en este país. ¿Falta creatividad? Falta creatividad. Se comenta en todos los niveles que se restablezca la parcería en el sector agrícola, que en este instante podría dar cabida a que se reincorporen a la actividad agropecuaria no menos de 10.000 propiedades. El doctor Andrés F. Córdoba, connotado jurista, lo planteó públicamente, lo dice, bueno, esa ley se la puede hacer en 24 horas. No se la hace. El plenario yo creo que lo cogería pues ciegamente. La reglamentación petrolera, instrumento que leyó el legislativo, están demorándose meses, ahora nos anuncian que serán 5 reglamentos. Si la situación petrolera es tan cambiante, y Abelardo la conoce, inclusive hace un momento sugería que haya agilidad, que los contratos básicos deben ser, las bases deben ser de una vigencia perentoria y revisarle cada vez que se pueda. Pero se empecinan en conceptos exóticos, yo diría, de tal manera que esto es lo que hace falta, una decisión, una buena voluntad y el país puede salir adelante. Su aporte de reflexión, señor economista Pachano, y de exhortación, en definitiva, para todos las entidades nacionales, para todos los órdenes de ejercicio ciudadano, por favor. Mire, señor Rosero, yo creo que después de todo lo que se ha dicho en el programa, después de conocer toda la situación económica por la que atravesamos, sus causas, sus posibles consecuencias, tenemos que estar alertas de manera, yo diría, permanente hoy más que nunca, porque, como bien hemos mencionado, la refinanciación de la deuda no resuelve el problema, hay que trabajar